Y bienvenidos a la cabina de Radio La Calle. Les saluda Darío Robinson Rivera. Qué gusto estar de nuevo con ustedes desde la cabina de Radio La Calle, desde la ciudad de Quito. Está haciendo un frío medio terrible por acá. En la mañana llovió, luego ardió sol. Bueno, el clima acá es variable. Y qué alegría volver a estar con ustedes. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos dos invitados. Estará con nosotros Cristian González, dirigente social, perseguido político, y con él vamos a hablar sobre el verdadero rol de las izquierdas. Nos ha escrito por interno que hablemos sobre esto, si es necesario hablar de izquierda, de ideologías políticas, izquierdas, derechas, centro, a propósito de que se aproximan las elecciones presidenciales acá en Ecuador en el 2021, y nos decían, es importante ver de qué ideología política es la candidata o el candidato o su plan de gobierno. Lo vamos a hablar con Cristian. Tiene experiencia en el trabajo organizacional sobre todo. También estará con nosotros Gabriel Rivera López, abogado de profesión, y con él también vamos a hablar un poco sobre las recientes medidas económicas, el paquetazo que muchos sectores le han denominado a lo que está haciendo el actual gobierno de Moreno, y con él vamos a hablar. Pues Gabriel fue legislador por varios periodos, además fue gobernador de la provincia de Esmeraldas y tiene mucha experticia sobre estos temas. Así que les invito a que no se despeguen de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube nos encuentras como @Radio La Calle. A mí me puedes seguir con mucho gusto en redes sociales. En Facebook estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook, mientras que en Twitter e Instagram me encuentras como @Darío Robinson S. Y este programa también tiene sus cuentas, como es @entre líneas S1 en número en Twitter, mientras que en Facebook nos encuentras como Entre Líneas Ecuador. Antes de empezar con nuestro invitado, quiero hacer eco de las disculpas que nos hizo llegar uno de nuestros invitados que habíamos publicado en nuestras cuentas oficiales, como era el director nacional de Democracia, Gustavo Larrea. Entiendo que no pudo venir a la entrevista porque hoy le tocaba de urgencia estar en la ciudad de Guayaquil. Entonces, para nosotros sí es importante aclarar aquello, ya que nosotros publicamos nuestros flyer en nuestras cuentas oficiales. Igual, los micrófonos de este medio de comunicación siempre estarán abiertos para todos los sectores activistas políticos de todas las ideologías. Cristian, bienvenido a la cabina de Radio La Calle. Buenas noches. Muy buenas noches a ti, a la audiencia del Radio La Calle. Primero, antes de nada, pues de iniciar con un saludo solidario a quienes, producto del anuncio de las nuevas medidas económicas por el gobierno, serán afectados, y también un saludo de felicitación a las compañeras que el día domingo, en una demostración y una expresión, digamos, de organicidad, de fuerza, pues se colocaron en la calle nuevamente a colocar una agenda que aún está postergada. Muchísimas gracias por la invitación y aquí pues prestos para compartir. Qué chévere. Empecemos por esto del rol de las izquierdas. ¿Qué es ser de izquierda? Bueno, primero, antes de eso, o sea, quería yo hacer una caracterización o poner también a consideración algunos elementos que creo que me parece que son vitales en este momento. De inicio, creo que la izquierda es un sinónimo de lo colectivo, y para eso pues también hemos traído un sustrato de una discusión a la interna con algunos compañeros y compañeras, como es el compañero Carlos, como es la compañera Sami y otros compañeros y compañeras, que nos hemos planteado también esto de lo que tú haces mención en el preámbulo, que cuál es el rol. Primero iniciábamos pensando que qué es ser de izquierda. Entonces, no se puede ser de izquierda si no tienes, si no pones en un contexto, o sea, desde la perspectiva marxista, tienes que ir colocando algunas consideraciones que son rigurosamente elementales, como por ejemplo, la primera característica, o sea, tener una escena anticapitalista, ¿no? O sea, y sobre eso entender que está sentado sobre la base de lo que nosotros reconocemos como la lucha de clases. Y esos dos elementos tienen que ser interpretados como una situación transversal, ¿no? O sea, la transversalización de lo que acabo de anunciar se plantea también en principio de que no hay izquierda si no hay feminismo, no hay izquierda si tampoco hay ecologismo. En virtud O sea, de que eso, un ecologista, una feminista, necesariamente, si una marcha feminista, todas son de izquierda. O hay personas que son de derecha o de centro. creo que ahí ese sería motivo de otra discusión, ¿no? O sea, yo empiezo, o sea, planteándome esto, ¿no? O sea, planteándome
desde lo estructural hasta donde nosotros abordamos cuál es el rol. O sea, esto de la izquierda para nosotros es fundamental entenderlo como primero este espacio colectivo que transforma y que transforma bajo unas herramientas que interpretan qué, los problemas y que interpretan qué, el cotidiano. Entonces creo que en ese sentido hemos hecho un esfuerzo por plantearnos algunas consideraciones. Para nosotros, o sea, el ser de izquierda en este momento es, digamos, después de que se anuncia un escenario tan complicado, no necesariamente la izquierda tiene que juntarse para esperar la siguiente cadena nacional, para esperar el siguiente anuncio de los ministros o autoridades de Estado. Creo que la izquierda tiene que plantearse un horizonte mucho más primero, o sea, estratégico, y que abone en el cambio estructural de la sociedad, ¿no? O sea, entonces creo que cuando vos planteas de que si hay verdadera o falsa, o sea, yo creo que lo que hay es motivaciones respecto a cómo las agendas de lucha se pueden vincular. Y esa vinculación y esa articulación propondrían promover una agenda, digamos, de lo colectivo. Por ejemplo, ¿cuáles son estas agendas que han liderado los procesos de izquierda? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, que la izquierda nos ha dado, en el país sobre todo, nos ha dado un sinnúmero. La memoria histórica no nos va a dejar mentir que la izquierda, gracias a la izquierda, tenemos un sinnúmero de elementos. O sea, yo soy de profesión, o estudié, o tuve la posibilidad de estudiar, además de toda la vida en el sector público, estudié en el Mejía, estudié en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Psicológicas. Y ahí nos enseñaban, por ejemplo, que la primera discusión que se hace a propósito ahora del coronavirus, la primera discusión que se hace en ámbitos de organización respecto a atender las problemáticas de salud, para luego lo que se constituiría la Organización Mundial de la Salud, se hace en términos de una discusión que se hacía en el bloque socialista. Y se hace en términos de lo que uno pensaba que era importante discutir en ese momento, que es ir discutiendo los elementos de manera colectiva para dar volumen y sostén a las problemáticas más inmediatas de la gente. Entonces, creo que en ese aspecto ha habido un sinnúmero de esfuerzos. El país mismo ha logrado, gracias a la misma trayectoria de la propia izquierda, vos y la audiencia sabe que, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos registro desde 1922, desde 15 de noviembre, que expresa, digamos, un primer momento de las estructuras organizativas que dan pie a la germinación del Partido Socialista, luego al Partido Comunista, y ese Partido Comunista pues también describe una amplia demostración de cuáles fueron las cualidades de esta plataforma de izquierda, ¿no? Ahí el Pedro Saad, el Ricardo Paredes, el Benjamín Carrión. O sea, cómo, por ejemplo, vos entiendes en ese momento la presencia de una Dolores Cacuango con una María Luisa Gómez de la Torre que disputaban incluso una lógica totalmente diferente. O sea, ellas no solamente es que pelearon por la educación intercultural bilingüe, no solamente que pelearon por el acceso a la tierra y la democratización de ese modo de producción, sino que se convirtieron en ese momento en una ruptura de la lógica que existía de convivencia de la dirección de un espacio político que era el partido. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento pasó que la Dolores de repente está al frente dirigiendo, conduciendo políticamente desde este espacio, y creo que lo que le ha dejado a la izquierda, lo que le ha dejado el país, pues nos ha permitido acceder a un sinnúmero de derechos. Vos ves que esos derechos que ahora se han cristalizado, la educación, la salud y todo el trabajo, es gracias a los esfuerzos y a las gestas libertarias y emancipadoras de los espacios de izquierda. O sea, el 8 de marzo, el 1 de mayo, todos estos hitos fundamentales en la lucha colectiva han sido articulados por la posibilidad de pensarnos desde la izquierda. O sea, hay beneficios pensando desde la izquierda. Yo creo que la izquierda es sinónimo de vida, ¿sí? La izquierda es sinónimo de libertad, la izquierda es el espacio en donde primero existe reciprocidad, existe comunión y vida colectiva. Creo que traspasa del modelo neoliberal del yo al nosotros, por ejemplo, creo que es la primera categoría fundamental.
Y creo que eso es lo que estamos abocados en este momento, ¿no? O sea, hoy no podemos tener esta duda metódica, ¿no? Que a nosotros cuando íbamos a la universidad nos decían, como ya se cayó el muro de Berlín, entonces hay un man que se llama Fukuyama que escribió El fin de la historia, entonces que ya cierren la puerta, bajen la lámpara y veamos qué pasa. Yo creo que hoy más que nunca esta apología, esta diabolización que hacen con la palabra izquierda, izquierdismo, pretende incluso colocarlo en una nota de lo añejo, de lo pasado, y no es así. O sea, creo que incluso los mismos principios que en ese entonces el marxismo determinó como una condición fundamental en los procesos de transformación social es la dialéctica y la innovación y el reinventarnos, ¿no? O sea, vos ves que después de la caída del muro de Berlín, en 1994, en Latinoamérica aparecen un sinnúmero de iniciativas pensadas desde el mundo de la izquierda, probablemente abandonando poniendo en desuso algunos espacios o herramientas que tradicionalmente organizativas como los partidos comunistas, y aparecen los movimientos sociales, y aparece el movimiento indígena en el país, aparece el movimiento de los piqueteros en Argentina, aparece el movimiento Sin Tierra en Brasil, aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el 1 de enero de 1994, con la primera declaración de la Candona. Y creo que ahí hay un nuevo impulso, ¿no? de una actualización de una agenda en donde pues combinamos incluso lo que en un momento determinado decía pues nuestro gran filósofo marxista latinoamericano, José Mariátegui, que ahora pues en todos los medios de comunicación están tanto los dirigentes de algunas agrupaciones como de otros sectores políticos lo mentan, y que me parece que está bien, pero que ojalá que no sea con el objetivo de diabolizar, de demonizar, de pensar de que es del cuco, come niños. O sea, creo que es una de las cosas que también hay que trabajar y también hay que desmitificar. Él decía que pues la construcción de este cambio social tiene que ser creación histórica, ¿sí? Y la creación histórica y aspecto único era porque hablaba desde Latinoamérica. O sea, recuerda que él cuando hace esta gran obra, ¿no? Los 7 ensayos sobre la realidad peruana, habla sobre el problema principal que es el indio y la tierra. Y ahí pues él nos pone también en sintonía, decir ya chévere, Simón, vacancísimas el vuelo soviético, pleno el tema de Europa, pero acá en Latinoamérica tenemos que ponernos las antenas en su principal problema. Pero bueno, creo que poniéndonos ya más en cercanía a lo que debe de pasar, creo que hay un fundamental esfuerzo que hay que hacerlo desde lo colectivo. Creo que también si algo ha pasado en la izquierda es que no hemos aprendido a convivir. O sea, estamos llenos de desconfianza, estamos llenos de que el uno al otro no nos sabemos, estamos llenos de un montón de banderas y logos que no nos ha permitido, por ejemplo, superar las dificultades históricas, ¿no? Creo que en los hombros de la izquierda no descansan las banderas y los logos, sino que en los hombros de la izquierda hay la posibilidad pues de iniciar un proceso de transformación real. Frente a lo que está sucediendo ahora, o sea, qué es lo que hacer y cómo hacer, creo que una de las grandes cosas es de volver a ver las organizaciones como espacios reales, vivos, ¿no? O sea, yo creo que la organización ha sido abandonada por todas las estructuras políticas. Creo que hay mucha gente que desde todos los espacios, desde la izquierda o derecha, creo que hay una perversa incluso postura de solamente llegar al manifiesto, llegar al Congreso, a la declaración final, a una fotografía y probablemente una papeleta. Creo que eso no pone en principio en discusión y debate los profundos problemas que tiene la sociedad y la clase trabajadora sobre todo. Muy bien, está con nosotros Cristian González, dirigente social, conocedor de los procesos organizacionales, tiene una trayectoria amplia acá en Pichincha, en Quito, y por eso lo hemos invitado para hablar un poco de las izquierdas. Ya estamos hablando sobre las izquierdas. Antes de ir al tema de qué ser de derecha o esa ideología, se supone que todo lo que nos has dicho deberían hacer los gobiernos de izquierda, el respetar los derechos humanos y todo eso, pero ha habido gobiernos que están vistos como gobiernos violadores de derechos humanos.
por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cómo respondes tú a esas acciones que actualmente están siendo cuestionadas a nivel internacional? Yo partiría de responder la siguiente pregunta. ¿Quién lo dice? ¿Y en qué contexto lo dice? ¿Sí? O sea, ¿y quién lo cuenta? O sea, en Colombia acaban de Amnistía Internacional y digamos, los organismos de derechos humanos internacionales describen que hasta el 2019 hubo más de 321 muertes, ¿ya? Y no es Venezuela. Sí, no es Venezuela. Sí, y luego de firmar un proceso de paz, eh, tú ves los niveles de empobrecimiento, tú ves los niveles de discriminación respecto a las dificultades migratorias que pasa en el mar Mediterráneo, pero eso no está contado ni descrito por las grandes corporaciones mediáticas. Yo digo, creo que en izquierda también hay unos principios, digo, la autocrítica y la crítica, pero como pasa en el Ecuador, así como pasa en el Ecuador, y ahí voy a entrar ya, creo que en, en la disputa, digamos, actual. En el Ecuador se critica mucho y se le exige mucho, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, al gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero el resto de la izquierda no hace ese ejercicio, o sea, no hace ese ejercicio. Y creo que ahí hay dos tareas. O la primera es que la dirigencia de la Revolución Ciudadana, en ese ejercicio robusto de la crítica y la autocrítica, se plantea una invitación amplia, una invitación, digamos, con vocación de poder y recuperación real de un proyecto patriótico, o la base tiene que hacer su viceversa, exigir que haya la apertura suficiente para la participación. ¿Crees que siempre hay el espacio en estos movimientos de izquierda para la autocrítica? Yo creo que cada organización con las dificultades que ha tenido tradicionalmente los tiene. O sea, yo digo, o sea, realmente estamos teniendo una disputa con actores de izquierda, o lo que han colocado es más bien dos categorías. O sea, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el correísmo y el anticorreísmo. O sea, superar aquello es una cosa fundamental. ¿Y cómo se supera eso? Se supera con una agenda de lucha. Pero la gente que se la identifica como anticorreísta no precisamente es de derecha. Por eso digo, o sea, por eso estoy planteando que el centro de la discusión no es el anticorreísmo y el correísmo. Así El es. centro de la discusión tiene que ser la recuperación, salvar primero la patria. O sea, como están las cosas con el riesgo país de más de 2.700 por los cielos, creo que somos el segundo país con el mayor índice en Latinoamérica después de Argentina, con el problema del coronavirus, con el problema del petróleo, con el problema, la gran dificultad que tenemos por el sistema dolarizado que tenemos. Con eso estamos abocados a presentar cosas como las de ayer. O sea, anuncios como los de ayer, en donde lo que va a pasar es que a 2 meses va a haber dificultades más complejas, más complicadas, según los mismos analistas económicos. ¿Eso qué rol le hace jugar a la izquierda? Primero, que tiene que principalmente construir una alternativa hacia el 2021, que sin dejar de movilizarse, sin dejar de luchar, sin dejar de estar al frente de las causas populares y sin dejar de estar en los espacios de construcción organizativa, le resuelva con un plan patriótico, democrático, nacional, le resuelva los problemas de seguridad, de empleo que afectan a la población en este momento. Si es que eso no va a pasar, si es que eso no pasa, pues entonces estaríamos nuevamente abocados a algo que ya ha sucedido antes, ¿no? O sea, siempre se conoce y se sabe que si es que nos volvemos a equivocar sobre los errores, no hemos aprendido mayor cosa. Entonces creo que es fundamental que en este momento en donde hay una memecracia, ¿no? O sea, todo se gobierna a través del meme, ¿no? O sea, el gobierno es un meme, la vida, digamos, o sea, nosotros somos campeones mundiales de los memes, y lo que ha pasado en este momento es que incluso tengamos que hacer una disputa ya ni siquiera viéndonos a los ojos, tocándonos y compartiendo, sino que hay un espectro, digamos, que es las redes sociales, que hace que convivamos, hace que incluso se exacerbe la personalidad de la gente y le pongas a la gente incluso ya en otra valentía y en otra sintonía.
Bueno, nosotros consideramos que es importante en este momento repensar, o sea, las formas. O sea, repensar, ¿qué significa repensar? O Nuevas sea, estrategias. ¿cómo? Nuevas estrategias, en el repensar nuevas O sea, estrategias, el ser más críticos internos, claro, o sea, el variar también sus cuadros. el repensar significa, por ejemplo, innovarse, o sea, tener mayor profundidad creativa en la consolidación de estructuras y organizaciones. O sea, yo digo, después de que no hay un plan de gobierno incumplido, después de que hay un enorme nivel de desempleo, la izquierda tiene que primero pensar en cómo resolver eso. Y la principal forma es organizarnos, ¿no? Y organizarnos es reinventando la organización. Será entonces de hacer con la gente que no tiene casa, tendremos que hacer entonces una asociación de inquilinato, tendremos que hacer un movimiento vecinal, tendremos que hacer agrupaciones de la economía popular y solidaria que den respuesta cooperativa y colectiva a lo que nos está proponiendo el gobierno neoliberal de Moreno. Si así es que el gobierno neoliberal nos da desempleo, nosotros, ¿qué deberíamos generar? O sea, generar soluciones, competencias liberadoras en el territorio, ¿no? O sea, en la posibilidad de irnos construyendo, repensándonos, y de ahí, sin perder la vocación de poder, creo que sí es importante alcanzar un esfuerzo por converger, por hacer una plataforma unitaria que recupere el 2021 una iniciativa. Yo creo que en este momento es indudable, ¿no? O sea, la noticia de ayer no fue el paquetazo, o sea, la noticia de ayer no era el paquetazo. La noticia de ayer era que se les proscribía una ocasión más al partido que tiene mayores posibilidades de obtener un resultado favorable en 2021. Esa era la verdadera noticia ayer. La verdadera noticia ayer era que a la Revolución Ciudadana, mediante fuerza compromiso social, no se le iba a permitir participar. Sí, esa es la verdadera noticia. Porque además de eso, vos ves, dice que el ministro de Finanzas dice que las medidas van a permitir obtener 2.500 millones de dólares, que va a ir básicamente a cubrir el déficit fiscal, que eso es, digamos, muy peligroso, dicen eso los economistas. Yo no soy economista, pero un poco entendiendo lo que va a pasarnos, pero a esfuerzo de quienes, ¿no? Apela a un tema comunicacional que es el esfuerzo, que es la solidaridad, que es que vamos todos colectivamente. Yo digo, de los 2.500 millones de dólares, ¿cuánto va a poner la clase trabajadora? ¿Y cuánto va a poner los empresarios? El 1% más rico de este país, ¿cuánto va a colocar de los 2.500 millones de dólares que se dicen que se van a obtener? Si solamente el 0.75% es el incremento que van a tener en el impuesto a la renta. Y a la clase trabajadora se le grava el 4% hasta el 8% en su salario, en el caso de los servidores públicos. Y en el caso imagínate, o sea, qué contradictorio es que se anunciaba con bombos y platillos de que se eliminaba el impuesto verde. Ayer, en cambio, se anuncia que se va a gravar un impuesto a los vehículos mayores de $20,000. O sea, por el tiempo, Cristian. Entonces, estas acciones que está haciendo el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, son acciones de derecha. Absolutamente. ¿Cómo identificar un gobierno de derecha? Por el tiempo, por favor. Absolutamente. ¿Cuál es el bloque de poder? El bloque en el poder es la embajada totalmente adscrita al plan de gobierno del Este, el sistema económico financiero. ¿Cuáles han sido, digamos, en esta lógica rentista, cuáles han sido los mayores beneficiarios? Ellos. El ejército y la policía, que es el aparato opresor, quienes han sido también muy atendidos por el gobierno de Moreno. Los medios de comunicación, mira, ayer eliminan la empresa pública de los medios de comunicación. Claro, tienen el resto de medios de comunicación, tienen Teleamazonas. Pero dicen que es para optimizar recursos. Claro, sí, o sea, puede ser que es para optimizar recursos, pero porque no les hace falta y porque no tienen que desde los medios públicos tener una política pública de comunicación. Eliminan la Secretaría Técnica de Juventudes, una propuesta de varias organizaciones sociales de hace muchos años, sí, que se la presentó desde el gobierno anterior y que ahora con este gobierno se la creó y este mismo gobierno la elimina. Claro, o sea, es, por ejemplo, imagínate. ¿Qué opinas tú sobre la eliminación de la Secretaría Técnica de Juventudes? Aquí en este país, del 2013, del 7 al 13 de diciembre,
En Quito se realizó el Festival Mundial de los Jóvenes y los Así Estudiantes con la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos y permitió en esa agenda, uno de los resultados de ese esfuerzo fue solicitar la creación de esa secretaría, porque había indicadores, porque se hizo un estudio, no es que se le ocurrió a la juventud de Ghana, había un estudio y había toda una justificación técnica que hablaba de la necesidad de una institucionalidad que defienda los derechos. Entonces, vos decías, ¿este gobierno es derecho? 5 son los elementos del bloque del poder, todos alineados con el gobierno. Todos, absolutamente, intactos, sólidos y robustos. Mientras la clase trabajadora sigue siendo, o sea, la soga a la que le han puesto, sigue siendo apretada y apretada y apretada, ¿sí? Los otros, en cambio, no hacen ningún solo esfuerzo solidario por solucionar los temas estructurales del país. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Cristian González. Te agradecemos muchísimo, pero no sin antes de irnos a un corte, vamos a saludar rápidamente a las personas que están haciéndose presente en Facebook Live. Rocío Burgos dice, fuerzas, compañero de resistencia. Diego Ponce, salud Darío. Willy también nos manda saludo por acá. Paul Grey desde la provincia de Esmeraldas. Vince Valencia dice, buenas noches, de mi parte y mi pensar, nuestra región Suramérica tenemos un enemigo que es gente que obedece órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos en Ecuador.